Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Entrevista Verdadera. Estamos iniciando el programa. Recuerden que ustedes pueden hacer preguntas también a nuestro entrevistado, pueden opinar también, hacer un comentario en el hashtag OpinoEV, EV por Entrevista Verdadera. Estamos con el diputado independiente, él pertenece a Revolución Democrática, Giorgio Jackson. Diputado, ¿cómo está? Bien, ¿y tú cómo estás, Beatriz? Muy bien. ¿Cómo llegó? Bien, no, ayer llegué de Valparaíso. Ah, ya. Sí, hoy día tuve día de audiencias, vengo llegando de una obra de teatro que hicieron los chiquillos del LEA, del Liceo Experimental Artístico. Así que, nada, bien, vengo ahí como con harta actividad distrital. Claro, de la otra pega, exacto, de la otra pega. La pega más en terreno, la claro. que es en terreno, con los vecinos de Santiago, en fin. Exacto. Yo quería que nos situáramos en todo lo que tiene que ver con la reforma educacional. De repente hay algunos proyectos con los que uno se va perdiendo, pero la discusión ha estado bien focalizada en el tema de educación superior. Y cuando Sí. el gobierno presenta finalmente la propuesta para educación superior, yo quiero despejar al tiro una duda, y tiene que ver con este comité asesor que nombró la ministra, y que la figura de Vitar, de Sergio Vitar, exministro, y que está tan asociado a lo que inició el movimiento, la gran marcha estudiantil del 2011, que usted fue uno de los rostros visibles. ¿Cómo le cayó esa noticia? Mira, yo quedé bastante confundido con esto llamado el Consejo Consultivo. ¿Por qué? Porque los consejos en general se llaman cuando uno quiere planificar algo, ¿no? Como uno diría al comienzo de un gobierno. Muy de antes tendría que Claro, uno decirlo, dice, ¿no? mira, vamos a juntar gente para que impulse esta idea. Y en general uno llama a la gente que está de acuerdo con una idea. O sea, como queremos llevar a cabo, por ejemplo, en este caso, educación gratuita universal, queremos saber cuál es la mejor forma de llegar allá. Pero uno no convoca a alguien que no está de acuerdo con eso para impulsarlo. Entonces, esas señales, creo yo, después de un año y medio de gobierno, donde ya hay un borrador que se está discutiendo con los estudiantes, que se está discutiendo con los rectores, es una señal confusa, creo yo, por parte del ministerio, porque uno no sabe tampoco dónde se va a tomar la decisión. Se va a tomar la decisión en el Consejo Consultivo, o sea, ellos van a ser los que van a roncar fuerte, o se le va a dar el piso más a la conversación que se tengan con los rectores, con los estudiantes, en el fondo con los actores implicados directamente. Entonces, hay poca claridad y a mí me gustaría saber como más prístinamente cuál es el rol que cumple cada uno de estos órganos en lo que es la reforma de educación superior, que yo al menos la estoy esperando con ansiedad. Tengo hartas ideas, me encantaría también aportar con esas ideas. Probablemente en los próximos días o las próximas semanas saque algunas columnas con algunas ideas que me gustaría empujar en el debate, así que nada, vamos a ver qué pasa. ¿Y qué ha pasado con el planteamiento? Porque, a ver, solo para aclarar, el proyecto en sí no se ha presentado todavía, pero se han lanzado varias ideas a la discusión y ha sido súper extraño porque son ideas que un día son unas, después cambian y después vuelven a cambiar. Entonces eso ha sido... ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Es como lanzar una idea para testearla? ¿Qué pasa ahí? No, es que lo que ha pasado es que se han confundido dos discusiones. Una tiene que ver con la ley de presupuesto, que todos los años se tiene que hacer una ley de presupuesto. Y este año la presidenta en el 21 de mayo anunció algo que desde mi punto de vista generó más confusiones, que es tratar de adelantar la gratuidad al año 2016. Es decir, el próximo año queremos empezar con un poquito de gratuidad, o sea, para algunos. ¿Y eso qué generó? Generó mucha expectativa, toda la acreditada, hay problemas con a dónde se están yendo las lucas porque hay gente que está lucrando de manera ilegal, muchas veces hay mucha más oferta académica, o sea, se están abriendo cupos de carrera que después no tienen lugar en el mercado laboral. El acceso es muy desigual, hay muchas cosas que no están funcionando, por lo tanto poner plata a un sistema así, desde mi punto de vista, es un poco un despropósito. Entonces, la discusión sobre la ley de presupuesto es una discusión sobre qué va a pasar el próximo año con las platas, ¿ya? Hay una plata definida para aminorar los gastos que están haciendo las familias. Me gustaría que se quedara en ese espíritu nomás y tratar de aminorar ese impacto. Por otro lado está la discusión que se va a empezar a fines de este año, que probablemente termine el primer semestre del 2016, por lo tanto que empiece a ver la luz el 2017, que es la reforma a la educación superior. O sea, cómo se van a organizar las instituciones, cuáles van a ser las condiciones y los requisitos para que las instituciones puedan optar a los beneficios que el Estado le va a dar para que sus estudiantes estudien gratuitamente. Y la contraposición de esos dos debates, desde mi punto de vista, le ha bajado mucho el nivel a la discusión. Sí, lo que pasa, diputado, es que además fue súper complejo porque se anunció lo de la gratuidad y después surgieron todas las preguntas que deberían haber estado respondidas antes. Entonces fue como... Oye, pero esto es gigante lo que se viene, o sea, no está, ahí uno como que se le va a poner la cabeza, exacto. Pero además, y aquí hay un tema bien de fondo respecto a estos cambios grandes, y es que uno echa de repente de menos, y ahí yo no sé si
podemos, lo voy a decir así, como rizar el rizo más, o esto tiene que tener cierta velocidad, pero uno echa de menos una discusión más de fondo. Por ejemplo, ¿qué tipo de estudiantes queremos? ¿Qué educación queremos para Chile? ¿Cómo formamos a los niños desde chicos hasta llegar a la educación superior? Esto de fondo como que no está nunca en el debate de la reforma misma, ¿o sí? Y uno no lo escucha, no lo ve. Esta no es lo más sexy para las cuñas de la televisión, se discute, y es bueno decir que cuando uno define políticas públicas en educación, obvio que hay distintas miradas, y decirlo derechamente, miradas ideológicas con respecto a cómo debería ser el rol de la educación, cuál es el rol que como sociedad, según las leyes, el Estado debiese inmiscuirse en la educación o no. Y hay miradas distintas, hay quienes dicen, mira, las instituciones tienen que hacer básicamente lo que ellos se propongan, las familias escogen libremente esas instituciones, por lo tanto no hay que preocuparse mucho de las instituciones, ellas saben lo que hacen y la gente no es tonta, las elige porque algo aportan, ¿no? Y esa es una mirada más, por así decirlo, donde el Estado no tiene mucho que hacer. Y hay otros que decimos, mira, ha operado ese sistema durante 35 años y lo que tenemos es que esas instituciones abren cupos desreguladamente, por ejemplo, en carreras que ya tienen muy poco espacio en el trabajo, por ejemplo, periodismo, kinesiología, muchas otras carreras que están súper saturadas. ¿Y qué es lo que pasa? Que siguen abriendo carreras y invierten mucho en publicidad para atraer a los estudiantes que, digámoslo en serio, a los 18 años no es que sean tontos, sino que tienen mucho menos información que la que realmente necesitan para tomar la decisión de la carrera que van a desempeñarse en el futuro. Entonces, ¿cómo podemos prevenir esos desajustes? Bueno, ayudando a que ese camino no esté tan plagado de un mercado, un supermercado de opciones en educación que yo creo que le ha hecho un flaco favor a la educación chilena. Quiero preguntarle después, porque tenemos que hacer un alto, ¿cuán profundo se va a llegar a una reforma en la educación superior? ¿Esta es una idea suya o lo que ha escuchado respecto a lo que se puede plantear? Pero no me diga ahora, porque Muy emocionante. seguimos en entrevista verdadera, conversando con el diputado por Santiago Centro, Giorgio Jackson. Diputado, de lo que hay escuchado, y aquí retomo lo que estábamos hablando de educación superior, ¿cuánto de fondo cree que va a haber de cambio a lo que hoy día conocemos como la educación superior? A ver, yo espero que mucho. O sea, el sistema educacional chileno desde el año 81 que no se modifica en su esencia. Se han hecho algunos cambios, se han creado becas, se han creado créditos, pero la verdad es que la esencia de que esto es, como se dice, un mercado de instituciones donde cada uno va y paga, o cuando no tiene los recursos el Estado le pasa un poquito a través de una beca, eso sigue intacto. Y los países desarrollados han entendido que en el siglo XXI, o acercándose en su momento al siglo XXI, un área estratégica del desarrollo del país es la educación superior. ¿Por qué? Porque la economía del siglo XXI tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con cómo interactúan los servicios y no tanto con la extracción, por así decirlo, un mineral y venderlo para afuera, que es lo que hemos hecho nosotros durante mucho tiempo. Entonces, invertir en educación superior y invertir bien en educación superior es una inversión social, como yo le digo, y garantizar ese derecho a los jóvenes es algo fundamental, y es cambiar el paradigma de cómo se ha entendido la educación en Chile, que no es que el mercado actúe como quiera, sino que es una decisión estratégica de país. O sea, así como, voy a hacer una analogía que puede sonar fea, pero una empresa que de repente le está yendo más o menos en su crecimiento, sus números, dicen, hay que invertir en innovación, en investigación, en desarrollo, en cómo diferenciarse. Bueno, el país hoy día está pasando quizás por un momento de quizás no mucha aceleración, no mucho crecimiento. Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Invertir en innovación, en sus personas, en la gente, y eso es educación superior. Así que cuando hay quienes dicen no hay otras prioridades, ojo, porque si es que nos quedamos siempre tapando hoyos, nunca vamos a poder definir cuál es la ruta que queremos. Sí, sí. El problema es que lo que hemos visto yo diría que en casi todos los proyectos que tienen que ver con esta gran reforma educacional es que se libran como las grandes batallas, y las grandes batallas ideológicas respecto a lo que pensamos de la educación de un país. Y esto ha sido con todos los proyectos de ley. O sea, y uno puede ver la discusión que se da respecto a eso de fondo. Por eso ha sido tan difícil. Bueno, claro, y me imagino que aquí viene otra de esas batallas, ¿no? Sí, viene otra de esas batallas, y me encantaría que fuera lo más honesta posible en términos de que hay diferencias con respecto a cuál es el rol de la educación. Porque pueden haberla, y está bien que la gente piense que hay distintos roles. Perdón, pero se disfraza, entonces se disfrazan, hay mucho, yo pienso esto, hay mucho eufemismo de esta forma. Sí, hay mucho eufemismo, porque se dice, no, mira, es que yo no creo que tenga que ser la prioridad, no financiemos a los más ricos, pero al final tiene que haber una concepción, por ejemplo, de que esto tenga un precio y que la gente pueda, en el fondo, diferenciarse según el precio que pueda pagar. Eso es algo que ha existido mucho con respecto a la segregación en educación, o en cómo, al garantizar derechos universales, se pierde este concepto de la focalización del gasto. Por lo tanto, los impuestos se hacen menos
prescindible. Mi abuelo, por ejemplo, estudió gratuitamente, él es ingeniero, y él me decía, mira, yo estudié gratuitamente y feliz pago mis impuestos, porque también hay un rol, o sea, la persona en vez de quedar endeudado con un banco, como lo decía Enio Vivaldi hace un poco tiempo, queda comprometido con la sociedad. Entonces después eres un contribuyente porque dices, mira, sabes que la sociedad me entregó la educación, como lo decía Humberto Maturana, como lo han dicho distintos próceres de la cultura, no sé, del quehacer nacional. Y hoy día se ha perdido eso. Hoy día todos dicen, no, la educación, porque yo me raspé el lomo para tener mi educación, así que no le debo nada a nadie. Y yo creo que esa cultura no comunitaria, tan individualista, yo creo que también nos ha generado desconfianza, desconfiar del vecino, desconfiar del político, desconfiar de todo. Quería preguntarle, porque estamos revisando distintos proyectos, quiero preguntarle qué se sabe de desmunicipalización y cuándo podía entrar, quiero preguntarle cómo va avanzando el proyecto de carrera docente, pero antes hay algo que ya se votó y que va a empezar a practicarse desde el próximo año y que tiene que ver con el copago en algunos de los colegios particulares subvencionados. ¿Cómo mira lo que va a suceder? Porque, bueno, va a pasar algo que varias familias van a dejar de pagar, una plata que seguramente va a ser importante para su presupuesto familiar, y eso me parece a mí que es bueno, que es parte de lo que se quiere hacer. Pero al mismo tiempo, esto puede significar un traspaso mayor desde la municipal a la particular subvencionado. ¿Cómo mira lo que va a suceder a partir de marzo del próximo año? Hay dos cosas importantes que empiezan el próximo año, porque el plazo para que sean sin fines de lucro vence en el 2017. Por lo tanto, esa transición va a demorar un poquito más, 1 o 2 años más. Lo que empieza el próximo año es que es el primer salto hacia la gratuidad, que es algo súper importante. Yo creo que va a ser significativo porque el Estado va a reemplazar recursos que antes ponían los padres, y eso va a tener un impacto en que las personas van a poder acceder más libremente al establecimiento que ellos quieran. Pero por otro lado, los colegios que ya eran gratuitos, mayoritariamente los públicos, los municipales, van a tener muchos más recursos que los que tenían hoy día, porque allí donde se reemplaza el copago, se le añade en la educación pública. ¿Cuánto más de recursos esto para ser bien precisos, para tener esa imagen en el cuadro en la cabeza? Es que estamos en gradualidad ahora, así que todavía no ingresa el 100% de los recursos, probablemente desde el 2017 ya sean en total por niño, en promedio, unos 20.000 pesos más por niño. Entonces eso te permite en una escuela, no sé, pues que tiene 600 estudiantes, un volumen importante para contratar o profesores o algún asistente, un psicólogo, o generar infraestructura, más planes de inversión. O sea, les va a permitir a los sostenedores municipales que antes no tenían esos recursos, como también mantener a los subvencionados que tenían un copago este desarrollo de los proyectos, pero sin que eso sea una materia de exclusión para la familia. Y yo creo que lo más importante es que tampoco va a haber selección, y eso gradualmente también va a ir por regiones, etcétera, pero va a ser que una familia que va a postular a su hijo a un colegio que quiere, ese colegio no te puede decir con pinzas, mira, tú entras y tú no, sino que todos tengan la misma igualdad al momento de postular. Y bueno, si hay más cupos si hay más postulantes que cupos, bueno, hay un mecanismo aleatorio que es el único que asegura igualdad de oportunidades entre todos para poder acceder. ¿Cómo avanza carrera docente en la Cámara? Lento, muy lento. A pesar de que hemos estado sesionando esta semana 3 o 4 veces. ¿Por qué tan lento? Porque la discusión es difícil, se presentan muchas indicaciones al último momento por parte de los parlamentarios. Cada una de las indicaciones, que finalmente es una línea, demora 20, 30 minutos, entonces nos pasamos 4 horas y hemos avanzado 6 indicaciones. Entonces es súper lento porque el reglamento hace que todo sea también lento, garantiza que todos tengan su espacio para exponer ideas, pero esto se supone que el martes o miércoles del próximo semana debería pasar a la Comisión de Hacienda. Va a estar difícil, yo digo, va a estar rudísimo el cumplir esos plazos, pero nada, pues lo que tenemos que hacer, porque le hemos comprometido cambios importantes al proyecto inicial del gobierno para que los profesores no sean mirados en menos y para que se dignifique su carrera, así que nos hemos comprometido a esa discusión, así que hay que estar disponible todas las horas que sean necesarias para mejorar el proyecto que ingresó el gobierno y de esa manera que los profesores tengan una carrera digna. Quería preguntar también por desmunicipalización. ¿Está planificado cuándo entraría ese proyecto? ¿Se está avanzando, tanteando, están hablando con alcaldes ya? ¿Pasa algo de eso? Sí, hay una conversación por parte del Ministerio de Educación con los distintos actores y por lo que tengo entendido, a fines de septiembre sería el plazo donde se ingresa este proyecto. Recordémosle a la gente que el proyecto de desmunicipalización viene a fortalecer la educación pública, se llama Nueva Educación Pública el proyecto, y tiene que comprender desde mi punto de vista 2 o 3 elementos centrales. El primero tiene que ver con
quitar gradualmente, por supuesto, de los municipios la gestión municipal. Esto es clave porque no puede depender solo de un alcalde de turno y de cuánta plata puede tener un municipio en diferencia de otro, que puede ser más pequeño, la calidad de la educación que tengan niños en distintas comunas de Chile. Eso es inaceptable. O sea, tenemos que generar condiciones igualitarias, nivelar para arriba, para que en cualquier comuna de Chile tú puedas acceder a la educación pública de calidad. O sea, no puede haber ningún municipio excluido. Y lo segundo que creo que es súper importante es que el sistema de financiamiento de la educación pública tiene que cambiar para que no dependa del número de alumnos por curso. O sea, por ejemplo, una escuela que está en una zona rural tiene, no sé, 15 alumnos en total y tiene un profesor, es unidocente, con 15 subvenciones no se alcanza a financiar el sueldo de un profesor, no se alcanza a financiar la infraestructura. Entonces, hemos ido matando la educación pública en aquellos lugares donde no alcanza la escala para esta métrica de número de alumnos por subvención y por asistencia. Entonces, yo creo que hay que repensar el cómo financiamos la educación pública para que sea de calidad en todos los lugares y que uno pueda optar y estar seguro que sus hijos van a tener buena educación. Diputado, lo quería trasladar ahora a otro de los proyectos que vino a cambiar la agenda de lo que se había planificado originalmente y seguramente va a dejar cosas fuera de lo que planteaba hacer este gobierno cuando inició y que tiene que ver con todos los proyectos de probidad, esto de regular bien el tema del financiamiento, los negocios y la política. A su juicio, ¿cómo avanzan todos esos proyectos de ley? Porque hemos escuchado harta contrariedad de parte de gente que fue parte de la Comisión Engel, que fueron los que hicieron las propuestas. El propio Eduardo Engel ha sido bien duro en varias editoriales de diario, en fin, llamando la atención. Yo estaba con Claudio Fuentes, que también fue parte, cientista político, que fue parte de la comisión y que hablaba de lo que está pasando con el CERVEL, los partidos políticos, en fin. ¿Cómo ve usted que avanza todo eso? A ver, yo estoy bien preocupado también, al igual que ellos, pero quisiera antes referirme a que esto no era una agenda que tenía el gobierno muy presente al momento de iniciar. O sea, nada. Recordemos que, es que claro, tú decías desde el principio, y yo diría, esto fue empujado por la ciudadanía, empujado por los escándalos que sufrimos por el caso Penta, el caso Sotimich, que bueno, casos que todavía no se resuelven. Entonces, esta agenda que fue una agenda empujada por la contingencia y por la ciudadanía, a mí me daría mucha pena que se tratara de pasar rápido por un tubo y que no tuviera los elementos que posibilitan una limpieza, por así decirlo. ¿Está pasando eso? ¿Está apurándose? ¿Tiene letras chicas como...? Más que letras chicas, yo siento que en cada uno de los aspectos, a pesar de que las líneas gruesas puedan decir lo correcto, se arreglan para que en la definición más pequeña de la transición o de los distintos plazos, los peces gordos tengan más poder que, por ejemplo, los que venimos surgiendo. ¿Cómo ha sido eso? Yo le quería preguntar justo por... usted lidera un movimiento que se llama Revolución Democrática, que ya votaron hace poco para convertirse en partido político. Sí. ¿Tienen esa opción o quieren tender a eso? ¿Qué significa para un movimiento que crece, que se va a convertir en partido político, lo que se está discutiendo ahora respecto a la asignación de recursos, por ejemplo? Sí, mira, es algo bien importante. A nosotros nos gustaría que las empresas no pudieran intervenir en el financiamiento de partidos ni en el financiamiento de campañas. Si es que eso sale así, como lo está proponiendo la ley, lo lógico es que por parte del Estado, del fisco, existan recursos limitados, por cierto, no sumas cuantiosas, para el correcto funcionamiento de los partidos que debiesen servirle a la democracia, no como funcionan hoy. Y para eso el Estado tiene que exigirle a los partidos que funcionen democráticamente, que sean transparentes, que tengan distintos mecanismos y que además haya igualdad entre los partidos. Entonces, suena súper complicado si es que, por ejemplo, el tema del financiamiento tú le das solo a los partidos que existen hoy día. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros nos llegamos a convertir en partido, no nos darían financiamiento porque no tenemos ningún parlamentario elegido como tal miembro de ese partido, porque creamos el partido después. Nosotros no podríamos acceder al financiamiento. ¿Por qué? Porque nuestro partido fue creado después de que me eligieron. Entonces no nos podrían dar financiamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? La próxima elección, donde se define este cambio del binominal, donde van a haber elecciones porque por primera vez van a definir los espacios de poder para que después representar a la ciudadanía en la Cámara de Diputados, van a estar totalmente desequilibrados. O sea, van a ver quienes van a tener financiamiento, que son los ya existentes, versus los que quieren competirle, los que queremos ser alternativa al poder establecido que hoy día están los partidos que ya constituidos, y la verdad es que no vamos a tener mucha opción. Entonces, claro, yo me imagino la gente debe preferir que no financia ni un partido y que ojalá no existan los políticos y no sé qué. Popular. Yo sé que no es popular, pero si es que existe financiamiento para alejarnos de los intereses de las empresas, cosa con lo que yo estoy de acuerdo, debiera haber más o menos igualdad en los partidos, las opciones políticas de poder presentarse. Pero esto que los mismos incumbentes, es decir, los partidos que ya hoy día tienen cuotas de poder, se arreglen
los bigotes con los recursos de todos para que ellos nomás puedan tener financiamiento y no los actores nuevos, me parece a mí que es una broma de mal gusto. Y eso no se ve mucho en las noticias, pero porque es transversal. En esto no se pelean los partidos, esto está más o menos de acuerdo. Entonces ahí es donde uno trata de levantar el grito en el cielo, uno trata de tuitear, no tiene mucho espacio, así que te agradezco acá para poder decirlo, porque esto de repente enrabia un poco. Es que es bien importante conversarlo, porque además yo entiendo cómo es hoy día los partidos políticos es de lo menos popular, de lo que goza de menos aprobación en las personas. Yo me imagino, a lo mejor ustedes que nos están viendo, escuchan hablar de partido político y se desconectan, no me interesa. Cambiaron el canal, así que hay que decirle que esto no me interesa. Pero sí es interesante porque, a ver, porque es la base de lo que estamos hablando, es la base de lo que se va a construir a propósito de las elecciones. O sea, si por muy poca gente que vote, porque yo conozco mucha gente que dice, no, yo no pienso votar en las próximas elecciones, y digo, pero sabes que tú no vas a votar, pero hay gente que va a salir igual parlamentaria. O sea, si tú no votas, lo que significa es que vas a tener menos poder de decisión, porque aunque vote un poquito de gente, van a salir parlamentarios, presidentes, alcaldes igual. Entonces eso hay que tenerlo presente. Por eso es importante ir incorporando en todos los pasos. Y van a legislar en cosas que te afectan en tu vida. Totalmente, que es lo que estamos viendo ahora. Yo creo que cuando hay por ejemplo, cuando alguien siente no representado, a mí me encantaría que se organizaran y, si es que realmente no les gusta ninguna alternativa, vayan y voten blanco. Porque eso es una señal mucho más potente que no ir a votar. No ir a votar igual legitima a los que salen, porque los que salen con un porcentaje súper mayoritario, pero imagínate que alguien saliera electo y hay más votos blancos que votos a su favor. No tiene ninguna legitimidad para poder ejercer. Existe una presión, es un activismo en contra de las pocas alternativas. Yo no estoy diciendo eso, por algo nosotros queremos ser alternativa, no porque no queramos que haya un vacío de poder, sino que queremos que la política se pueda hacer distinto a como se ha hecho hasta ahora. Y la gente podrá decir, no, pero esto lo han dicho todos. Bueno, nosotros al menos en la práctica que llevamos hemos tratado de marcar la diferencia, hemos revuelto el gallinero desde el Congreso, la gente de repente en la calle también... ¿Te siente eso? ¿Siente que hay un aporte ahí? Nosotros, o sea, yo lo veo en la calle cuando voy en el metro, la gente de repente me dice, oye, ¿cómo un diputado anda en el metro, se saca una selfie conmigo, después la suben al Instagram o cosas así? Porque a mí no me gusta que me digan una autoridad, no me gusta que me digan honorable, yo te lo dije en el camarín, me carga que me digas diputado. Pero es diputado. Porque yo siento que soy representante, no soy autoridad, y es distinto el tono. Tú eres un igual que está tratando de interpretar lo que dicen otros. No eres una autoridad que viene a decir, oigan, aquí mando yo. Porque yo no me siento así, yo no me siento con autoridad moral para decirle a nadie nada, sino que siento que vengo de un lugar donde tenemos una idea colectiva, queremos empujarla, y si es que me toca representarlo, bien, si le toca a otro, yo lo empujo a él, pero esto de pensar la política como alguien en el Olimpo y otra gente abajo que tiene que ser dominada es una idea que me carga. Bueno, hoy día al no tener ningún tipo de canalización de lo que pasa con los ciudadanos, de la opinión que tenemos, en fin, hoy día sí aparece como eso, y yo me imagino que mucha gente de las que toma las decisiones en el Parlamento se siente por 4 años, por 8 años así, como que está, a ver, perdón, yo soy el elegido para tomar decisiones. Y todo está, todo favorece eso. Tú vas al Congreso y todo el mundo te trata así. Los funcionarios están acostumbrados y yo converso con ellos, converso por detrás, y ellos de repente con algo de susto, pero ellos están sumidos en una forma muy servil, como si es que fuera una autoridad, como si fuera casi que fuéramos reyes, y la cuestión a mí me carga, y por eso nosotros con Gabriel, todo el tema de la dieta, de la austeridad, de todo esto, tiene que ver con aterrizar, con decir, mira, somos ciudadanos, obviamente que a mí me gustaría que los parlamentarios tengan un buen sueldo, lo de hoy día me parece obsceno, por eso queremos reducirlo a la mitad, queremos ponerle un límite ético, queremos que no hayan aportes de empresas, que no haya lobby, queremos que la política sea decente. La política nunca va a ser perfecta, siempre va a haber gente que va a tratar de hacerse el pillo, que va a pensar distinto, que va a hacer miles de cosas, y está bien. O sea, no, que sean pillos no, pero que piense distinto, obvio que está bien, pero que sea una actividad decente donde la gente se respete, diga, yo pienso distinto a ti, ok, estamos en el fondo tratando de disputar una idea, eso es bueno para la discusión nacional, pero no salir del Congreso hastiado, con cuántos parlamentarios quizás he hablado que de repente también piensan lo mismo, y la gente también tiene que saberlo. Yo le voy a preguntar eso, y esto es algo más personal, respecto a eso mismo, esa sensación. En el Parlamento se discute mucho y se pierde muchas veces temas que son, por la visión de mundo de cada uno de los parlamentarios, muy importantes, que es como decir, pucha, esto debería hacerse así, y es perder. ¿Cuántas veces le toca perder a usted en las discusiones, en las votaciones? ¿Y qué genera eso? Frustración, pero... ¿Desencanto también o no? No, es mucho más encanto, o sea, porque al final me tengo que preparar mejor, tengo que conseguir más formas de influir en los otros parlamentarios, tengo que denunciar esto, siento que tengo más tareas cada vez que pierdo. En vez de hundirme, trato de decir, oye, necesitamos más.
necesitamos más gente, más aliados, más fuerza, porque hay muchos parlamentarios que de repente, estando de acuerdo contigo, se dejan llevar por la corriente de lo que dice el People Meter. Y eso es bien preocupante en temas de delincuencia, por ejemplo, es muy sensible como el People Meter, de que, claro, la gente, obviamente si te roban tú querés que la persona se vaya de la cárcel, pero entender que esto es un fenómeno complejo y que es de largo plazo y que todos estamos involucrados, que los niños no nacen delincuentes, sino que los hacemos entre todos delincuentes por las desigualdades, eso es más complejo de entender para alguien que sufrió un robo. Entonces, ese esfuerzo hay que hacerlo, porque si no estamos construyendo un país que no es una comunidad, es un enfrentamiento. Usted tocó un tema súper sensible, se aprobó recién el control preventivo de identidad. Sí, yo estoy en contra. Que era un poco eso del People Meter, ¿o no? Sí, yo estoy en contra porque además no es algo efectivo. O sea, si tú dijeras, mira, esto va a cambiar la forma en cómo la gente va a andar en la calle con más seguridad, es mentira. O sea, que los carabineros tengan una atribución que ya tenían, pero ahora aleatoria para pedirle a la gente su carné y ver si tienen una orden de detención pendiente, no va a ser un país más seguro. Para nada. O sea, yo lo puedo garantizar que va a seguir todo igual. Esto va a cambiar cuando, como me lo decían los gendarmes de Colina 2 cuando fui la otra vez. Me decían, mira, esto va a cambiar cuando el chancho no esté tan mal pelado, cuando haya educación y la gente no le convenga que hayan ignorantes, y cuando hayan oportunidades de trabajo. O sea, esas tres cosas son las que van a empezar a cambiar la estructura de delincuencia en nuestro país, y no el que los carabineros tengan la facultad de aleatoriamente ir pidiéndole el carnet a la gente. Eso me parece que es una medida muy populista, muy poco efectiva, y que lo único que intenta es, a través de quitar un poquito de libertades de las personas, hacer que la gente se sienta un poquito más tranquila. Y esos grandes temas que tienen que ver justo con la base de la delincuencia, yo comparto mucho lo que usted dice, la base de la delincuencia es mirarnos a nosotros mismos y decir, bueno, ¿qué pasa en este país? Porque hay estas cifras, ¿qué pasa con la delincuencia? En fin, que es un tema mucho más profundo y que tiene que ver con eso, con igualdad de oportunidades, en fin. Esos grandes temas, ¿se están abordando? ¿Las reformas están apuntando a eso? Al menos desde el lente que yo me pongo para discutir la reforma, sí. Y cuando yo estoy metido me apasiono, de repente discuto mucho en algunos temas en la comisión, es por eso, es porque siento que para allá deberían ir. Y hay veces que no va para allá. Y cuando no va para allá uno lo denuncia, y la gente que me conoce y que me sigue en Twitter sabe que yo empiezo a poner en Twitter el porqué y las razones por las cuales creo una u otra cosa, saco videos, hago harto activismo, porque es la forma en como yo aprendí a hacer política, a través del activismo, y espero nunca perder esa forma, pero no siempre se gana, y estoy constantemente perdiendo. A veces tenemos pequeñas victorias y las celebramos, y me cuesta adaptarme, y espero nunca, cuando me dicen, bueno, pero te acostumbraste a la Cámara de Diputados, espero nunca acostumbrarme, espero siempre estar ahí incómodo, con la sensación de que se están discutiendo cosas que afectan la vida de las personas y que van en una dirección contraria a la opinión colectiva que hemos construido en el movimiento en el que participo. ¿Y cómo toman los resultados de las encuestas? El resultado que tiene la presidenta, que tiene una adhesión baja, 24%, los parlamentarios, que tienen una adhesión bajísima, la política, en fin, las reformas también, que tienen una adhesión que va a la baja. ¿Cómo toma esos resultados? Como una especie de, por ejemplo, lo último que me dijiste, lo de la reforma, que yo adhiero a todo lo que sean cambios hacia mayor igualdad y hacia mayor, por supuesto, redistribución de oportunidades, de poder, de recursos, etcétera. Pero creo que han carecido de conducción política por parte, en este caso, del gobierno, y eso refleja los distintos, como que todo se mancha, entonces explota por algún lado. Entonces la desconfianza en el gobierno por los casos de SQM, por el caso Cabal, por distintas cosas que salen todos los días y que se magnifican con las redes sociales, lo que genera es que la gente no le cree hoy día al gobierno. Y yo creo que eso dificulta mucho la tramitación de distintas reformas que yo creo que son esenciales para nuestro país, pero también que han estado muy teñidas de indecisión, de ambigüedad. Y cuando hay indecisión y ambigüedad, donde no sale alguien diciendo, mira, así debería ser la cosa y lo justifico, ni pongo todas mis fichas, como en el póker, all-in, cuesta que la gente también se sienta convocada, porque no ganan ni por un lado ni por otro, ni los convencidos no están contigo porque dices que eres muy tibio, y los opositores no están contigo porque no quieren ningún cambio. Entonces te vas por un camino donde estás cada vez con menos apoyo, y yo creo que hay que jugársela por una idea y sumar aliados y decir, mira, vamos para allá. ¿Y eso ha faltado? ¿Jugársela? Que el gobierno diga, ¿sabes qué? Yo esto es lo que pienso, estas son las reformas. Los titulares de la reforma estaban hechos, no sé, por gratuidad universal en la educación, terminar con el lucro, desmunicipalizar, hacer una carrera docente digna con 2.400 millones de dólares
dólares que le están metiendo, era ideal para juntar a los profesores, para juntar a los estudiantes, para juntar a los rectores. Esto no iba a ser fácil, pero decirle, oigan, para allá va la micro. Y quiero con ustedes construir. Ustedes son mi aliado, ustedes son el soporte, porque gracias a ustedes básicamente levanté este programa que decía puras cosas que levantamos desde el movimiento estudiantil, saquémoslo adelante con ustedes y vamos viendo las dificultades del camino para que la implementación sea buena. Y eso no se hizo. Y yo creo que ahí hay un error base de cómo podría haberse hecho mejor. Ahora, la idea no es llorar sobre la leche derramada, es ver lo que se puede hacer hacia adelante. Y lo único que hay que hacer es explicar, pedagogía, de qué se tratan los proyectos, cómo les afectan, que los medios no determinen lo que la gente piensa. Entonces ahí hay un trabajo súper fino de cómo entre todos poder explicar mejor los proyectos para que la gente sepa que lo que estamos tratando de hacer todos, yo desde no desde el gobierno, sino desde el Parlamento, tratando de mejorar la calidad de vida de las personas. Diputado Giorgio Jackson, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Beatriz. Que estés muy bien. Que le vaya bien. Chao. Vamos ahora a un resumen de noticias. Hasta el tribunal de Coyipulli acudió la ex candidata presidencial de la Alianza por Chile, Evelyn Matei, acompañada de 7 agricultores víctimas de violencia rural de la región, así como su asesora Carolina Retamal, con el fin de interponer una querella por los atentados ocurridos en predios agrícolas de Malleco. La exministra del Trabajo coincidió entonces con comuneros mapuches, entre ellos el huerquén Víctor Ancalaf, quien cuestionó la relación de la UDI con la dictadura de Augusto Pinochet y la calificación de terrorismo en la Araucanía. Posteriormente, personal de Carabineros llegó hasta el lugar. Ayer se conoció un terrible hallazgo en la ciudad de Arica y que conmocionó a todo el país. Un menor de 2 años fue encontrado en condiciones de abandono y alimentándose de la leche de una perra. El padre biológico del menor se dirigió a las autoridades para pedir la tuición. Sin embargo, el proceso no es rápido ni sencillo, ya que el Tribunal de Familia debe realizar entrevistas y seguimiento a los solicitantes para decidir el 22 de septiembre. Antes de este día, otro familiar del menor puede pedir la custodia, opción que siempre es la prioridad para los jueces, siempre y cuando estos sean idóneos para el cuidado de un niño. Este jueves se conoció de la intención del gobierno de ampliar a 200 días el periodo de campañas electorales que será fiscalizado por el Servicio Electoral durante la discusión del proyecto de probidad en la Comisión Especial del Senado en la materia. Desde la Comisión Engel apoyaron la intención del Ejecutivo de ampliar este plazo a los 200 días. Extender este periodo o eventualmente a 1 año en el caso de las presidenciales no implica que durante este tiempo se desplegará la propaganda, la que se mantendrá acotada a 2 meses en los medios de comunicación y a 1 mes en las calles, aunque con un monto máximo reducido y sin aportes reservados ni de empresas. Además, como forma de controlar también las llamadas precampañas, hay una propuesta adicional de los senadores Ignacio Walker y Felipe Arboe que apunta a la creación de los comités exploratorios de posibles campañas presidenciales que podrían recibir aportes de personas naturales desde 2 años antes de las elecciones para hacer asesorías comunicacionales, elaboración programática y despliegue territorial. La subsecretaria de Redes Asistenciales, Angélica Verdugo, firmó hoy una serie de convenios con autoridades cubanas en materia de salud. Uno de los focos de interés de nuestro país en ese tema sería estudiar la posibilidad de contratar médicos de la isla para cubrir la falta de especialistas y de esta forma reducir las listas de espera en la salud pública. En esa misma línea, Chile solicitó cooperación técnica para reproducir el modelo de las agencias reguladoras de remedios que existen en Cuba, junto con la preparación de equipos médicos que formen parte de una brigada de emergencias y desastres. Normativamente, los médicos cubanos deben realizar una convalidación de título en Chile y además deben pasar por una prueba de conocimientos llamada Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina. El director técnico de la selección chilena, Jorge Sampaoli, habló en conferencia de prensa en la previa del enfrentamiento con Paraguay, ocasión en la que entregó su versión sobre la desvinculación de Arturo Vidal de la selección de cara al amistoso de este sábado, afirmando que el jugador pidió salir por temas personales. El entrenador fue consultado sobre el supuesto estado de ebriedad en el que llegó el volante, a lo que apuntó que no percibió que haya llegado en ese estado. Sobre el propio Vidal, afirmó que lo más seguro es que sea convocado en octubre y advirtió que la salida de Vidal es una posibilidad para el cuerpo técnico de buscar variantes. La ONU calculó hoy en 200.000 las plazas que se requieren en Europa como parte de un programa masivo de reubicación de refugiados, 50.000 más de las que la Comisión Europea pedirá a los Estados miembros que se repartan y de las que ya se han prometido. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados reveló que 5.600 personas cruzaron este jueves la frontera de Grecia hacia Macedonia y que hasta 1 millar de ellas eran menores que viajaban solos, lo que representa un récord para un solo día, y de ellos la mitad últimamente son mujeres y niños.
Iniciando el mes de la patria, la presidenta Michelle Bachelet firmó este viernes el decreto presidencial que instituye el Día Nacional del Vino, festejo que quedará instaurado para cada 4 de septiembre. La iniciativa, que se conmemorará por primera vez durante esta jornada, tiene como objetivo celebrar a una de las actividades económicas más importantes del país. La fecha fue elegida debido a que fue un 4 de septiembre de 1545 cuando Pedro de Valdivia solicitó, a través de una carta al rey Carlos V de España, que enviara vides y vinos para evangelizar Chile.